Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Le damos el buenos días al señor general de Ejército en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, consejero de Seguridad Pública del Estado. Señor general, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias, señor general. A ver, se cumple una semana, poquito más, de funciones en este nuevo encargo de su vida pública, pero además es una naciente consejería que no existía. ¿Con qué se ha encontrado Paco Moncayo? Porque en una entrevista que tuvimos con usted aquí creo que fue a inicios de abril, hace un mes, cuando todavía ni nos imaginábamos que usted iba a ocupar el cargo, hablamos justamente sobre el tema del decreto del porte y tenencia de armas, y usted, por ejemplo, señalaba que el presidente Lasso había llegado sin un plan de seguridad. Le pregunto, ya estando allí, adentro, ¿existe o no existe un plan de seguridad? Señor general, tenga la bondad. Bueno, hay que decir que estamos viviendo nuevos tiempos, Fabricio. En esta semana han pasado cosas que eran indispensables para la seguridad del país. Una de ellas, y las personas no valoramos seguramente como debería ser, el haber el COSEPE determinado que el crimen organizado comete actos de terrorismo y que afecta a la estructura del Estado, a su soberanía y a la integridad territorial. Este es un paso histórico. Esto cambia total y radicalmente las formas como veníamos observando la seguridad y cómo veníamos operando en seguridad. Mire, si es que el crimen organizado con sus acciones terroristas atacan a la soberanía, como en efecto lo hacen, y lo puedo demostrar, afecta a la integridad territorial, como en efecto lo hacen, entonces, siendo, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución, misión fundamental de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía e integridad territorial, entonces las Fuerzas Armadas ya pueden operar, no necesariamente con estados de excepción que ya tenían defraudada a la sociedad, porque decían, cada 15 días de estado de excepción y no pasa nada. Mire, ahora las Fuerzas Armadas en las misiones antiterroristas, enfrentando al crimen organizado, pueden actuar como parte de sus misiones constitucionales. Este es un paso gigante. Esto no había antes. Antes las Fuerzas Armadas no podían asomar si no era con un estado de excepción decretado. Eso hay que valorar. Y esto además es fruto de que todas las funciones del Estado que son parte del CONCEPE están integradas con el mismo entusiasmo, con la misma visión. Ayer, como es público, estuvimos reunidos con el presidente, magistrados y jueces de la función judicial, porque ahora estamos entendiendo que el tema del combate al crimen organizado es del Estado, no es del presidente, no son las Fuerzas Armadas, no es la policía, no es el Estado. Ayer mismo se dijo algo que se repite tantas veces. No podemos combatir al crimen organizado con un Estado desorganizado. Este es el gran paso, un paso esencial que se ha dado. General, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. A propósito de esto que usted acaba de decir, y más allá de los enunciados, ¿no sigue acaso habiendo una camisa de fuerza desde el punto de vista de la legislación? Es decir, ¿no se requieren o no ameritan reformas legales para que en efecto las Fuerzas Armadas puedan operar como se ha recomendado desde el COSEPE y como lo ha instado el presidente de la República a través del decreto ejecutivo, más allá de los periodos de estado de excepción? Sin duda que cualquier revisión, y en eso están nuestros juristas trabajando, pero en el marco de lo que se puede hacer conforme a la declaratoria del COSEPE, que es el más alto organismo de la seguridad en el país, una vez que están calificados
como una amenaza a la soberanía, a la integridad territorial, entonces ya pueden actuar las Fuerzas Armadas. Lo que ha pasado con el decreto del presidente, que también es parte de esta nueva opción, de esta nueva óptica, de este nuevo paradigma que nos va a permitir combatir con mayor libertad, eficiencia, eficacia al crimen organizado. Este decreto presidencial baja al Comando Conjunto de la Policía Nacional y desencadena todo un sistema de planificación en el campo operativo, en el campo táctico, en el campo logístico, en el campo de la inteligencia. Es un sistema complejo, complicado, pero en el nivel político de donde sale la decisión, está la decisión tomada y ahora ya están trabajando con un respaldo mayor, con un respaldo jurídico, las Fuerzas Armadas y Policiales integradas, complementándose, apoyándose, coordinando, porque tampoco pueden ir las Fuerzas Armadas por un lado y las Fuerzas de Policía por otro lado. Déjeme insistir en la primera pregunta que le hice, general, porque quiero tener claro. ¿Existe o no existe un plan de seguridad? Cuando usted ingresa al gobierno, ¿se encuentra o no con un plan? ¿O el plan se está construyendo? Esa parte quisiera tener claro, general. Bueno, mire, me he reunido largamente con la Secretaría de Seguridad y hemos revisado el plan. Hemos revisado el plan minuciosamente. El plan existe. El plan ha sido revisado. Ya me he pasado sentado con los responsables. Mire, yo sé de este tema, evidentemente, soy profesor de la Academia de Defensa Conjunta, del IAEN, o sea, yo sé de lo que es que hablamos cuando hablamos de planificación de seguridad, cuando hablamos de planificación de defensa. Entonces, con mi ojo experto, no es bueno andar alabándose, pero con mi ojo, que estamos trabajando esto permanentemente con los coroneles, con los capitanes de navío, de la policía, en fin, para ver que ese plan esté afinado al producir las políticas públicas para ahora, no para el mediano. Yo le voy a decir algo, general, que lo comenté en este espacio. Y yo lo dije, le dije a mi audiencia. Es imposible desconocer su experiencia, su recorrido, su formación profesional, la suya y la del general Wagner Bravo. O sea, yo creo que eso no tiene discusión. Que eso que yo he planteado y le traslado justamente ese comentario a usted para conocer su opinión, es ¿cuánto conoce usted sobre esta problemática que hoy enfrentamos? O sea, esta situación de delincuencia organizada, de mafias criminales que están azotando al Estado, en una situación que yo no recuerdo tenga antecedentes como le estamos viviendo hoy. Como le digo, usted tiene una experiencia que es indiscutible desde su formación militar, incluso su paso por la política, su ejercicio como docente, sin duda. Pero esa experiencia también va de la mano con este nuevo reto que es el combate a la delincuencia organizada, general Moncayo. Mire, las clases que damos ahora en los institutos no se refieren ya a las guerras entre países, guerras entre estados. Las clases que estamos entregando, los ejercicios que estamos realizando en los institutos, en las academias de guerra, en la Academia Militar de Defensa Conjunta, son ejercicios para estas amenazas. No estamos hablando del pasado, es para lo que está sucediendo. Con los cursantes que son de la Marina, de la aviación, de la policía, del ejército, de las instituciones públicas, hacemos ejercicios para estas amenazas. No podríamos estar educando a nuestros militares, a nuestros policías, para cosas que no existen o que son hipotéticamente realizables, pero hoy estamos trabajando en la academia. Tengo un libro publicado hace muy poco, ¿no? Más de 500 páginas sobre seguridad y defensa, en que enfrentamos estos que son los problemas de ahora. Y eso que usted ha publicado, ese libro que ha publicado, general, el contenido de ese libro, ¿se puede traducir en la práctica? O sea, no quedarse solamente, obviamente, en el estudio académico, sino traducirlo en la práctica para con eficiencia
combatir este grave momento de inseguridad que estamos viviendo, general Moncayo? Pero Fabricio, ¿de qué sirve la academia si no es para aplicar en la práctica lo que se desarrolla en el mundo del pensamiento, de la reflexión, del análisis? Si el trabajo sin la academia puede llevar al fracaso, el trabajo solo de la academia sería un trabajo estéril. La academia, el pensamiento, el conocimiento, la doctrina, tienen que ser aplicables, tienen que ser útiles. Y los cursos que se desarrollan con nuestros oficiales, vuelvo a decirle, de las tres fuerzas, policía, del sector también de las instituciones civiles, son prácticos ejercicios sobre los temas, sobre el mapa, sobre los territorios. Así se preparan. No hay duda que tenemos una policía, tenemos unas Fuerzas Armadas que están muy bien preparadas en todos los temas de la seguridad. Así es que existe el conocimiento con un marco legal adecuado y con el Estado trabajando en su conjunto, los resultados se van a ver, porque además no es solamente pues Fuerzas Armadas y Policía la seguridad del Estado. La seguridad del Estado implica la participación de todas las funciones, de todos los elementos del Estado. Es una respuesta del Estado. En esta respuesta, policías militares tienen un papel, pero también tiene un papel, por ejemplo, la Cancillería. Los problemas que enfrenta el Ecuador no nacen en el Ecuador, nacen de Colombia, nacen del Perú. El Ecuador está ubicado entre los más grandes productores de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína. Mire, si es que no trabajamos en una política de seguridad común con los vecinos en el área andina, tampoco solos vamos a poder lograr resolver los problemas. Como usted verá, necesitamos que el servicio exterior esté trabajando para esta causa. Nos hemos reunido ya también con embajadores de países amigos, porque necesitamos de un trabajo cooperativo, porque el crimen organizado es una amenaza transnacional. Estamos haciendo las cosas como se deben hacer. No se puede ver resultados milagrosos, ni se puede ofrecer panaceas inmediatas, pero si se hacen las cosas bien, los resultados van a ser positivos, por supuesto. General, ¿ese plan que usted dice sí existe será conocido por el país, será público? Al final del día es lo que demanda la ciudadanía. Mire, este es el otro tema. Yo he dicho con mucha claridad, las políticas se llaman políticas públicas de seguridad. Si son políticas públicas de seguridad, no van a ser secretas, secretísimas, ¿no es cierto? Hay detalles concretos que no se pueden hacer públicos, porque usted le estaría mostrando al adversario su estrategia, pero las políticas del plan, las políticas públicas, cómo van a obrar todas las funciones, todos los niveles de gobierno, son públicas y se publicitan. Y yo le puedo decir, en diciembre del año anterior, hace pocos meses, Japón publicó la estrategia de seguridad del Japón. Corea publicó la estrategia de seguridad de Corea. Los Estados Unidos, lo primero que hace el presidente es publicar la estrategia nacional de seguridad y así. ¿En Ecuador cuándo será público? Públicas. ¿En Ecuador cuándo será público? Ya inmediatamente. Nada es para ayer. Aquí estamos, todo es para ahora mismo. Están trabajando sentadas las gentes en eso. General. Y además, debo decir una cosa, las políticas públicas se pueden criticar, se pueden debatir. Aquí nadie es dueño de la verdad. Ni están escritas en piedra y hay que adaptarlas. Oiga, general, pero le añado otro elemento a propósito de la reunión del COSEPE de la semana anterior. Había una expectativa, porque así se había dicho, de que el COSEPE iba a declarar como organizaciones terroristas al menos 8 grupos de delincuencia organizada, que han sido identificados como tales: choneros, tigrones, los lobos, los chonekillers, los lagartos, etc. Finalmente se emite una resolución en donde se habla de una
una definición general del terrorismo como amenaza. ¿Por qué no se declaró específicamente a estos grupos como terroristas? ¿Cuál fue la razón por la cual, jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando y en la práctica, por la cual el COSEPE decidió no declararles como terroristas a estos grupos específicamente, general? En primer lugar, me parece muy importante su pregunta, ¿por qué razón? Usted plantea es un orden del día, pues. No es que el COSEPE ya recibe las resoluciones construidas para que dé el visto bueno. Estaba en el orden del día como uno de los puntos el que se califique como organizaciones terroristas a estos grupos. Pero ahí viene el debate. Allí está la fiscal general, está el presidente de la Corte Nacional, están las altas autoridades del Estado. Estos temas se debaten. Y claro, hay una razón lógica. Los grupos del crimen organizado mutan, cambian, son flexibles. Si usted dice, los choneros son un grupo terrorista, mañana ya no hay los choneros, habrá otro que se llame cualquier nombre. Por eso, mire, la inteligencia del COSEPE en el debate resuelve. Si calificamos a determinados grupos, mañana salen 4 o 5 grupos más, porque la mutabilidad es un elemento característico de estos movimientos, de estos grupos criminales. Entonces, si calificamos como terrorista el acto, se llamen choneros, se llamen el nombre que quieran, es el acto terrorista y se va a reprimir el acto terrorista. El terror puede venir de una persona. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle nombre y apellido al acto terrorista? No. Lo importante, lo inteligente, lo que hizo el COSEPE con sus más altas autoridades, tenemos que creer en la inteligencia de esas personas que están en esas funciones, de sus asesores. Fue declarar como terroristas los actos que realizan el crimen organizado. Ahora bien, yo tengo un par de dudas sobre el contenido del decreto, en cambio, que se emitió durante la tarde del pasado miércoles. La primera duda que planteo va asociada al artículo 1. Dice: disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. ¿Cómo identificamos a las personas y organizaciones terroristas? ¿Cómo sabemos quiénes son los terroristas, general? Por los actos que realizan. Cuando usted salen sus chicos a su escuela y ve colgados de los pasos a desnivel cadáveres mutilados, ese es un acto terrorista. Pero el terrorismo no es pues algo tan concreto y materializado. Le voy a decir un ejemplo. El terrorismo, ¿qué busca? Esto está escrito en decenas de libros. El terrorismo busca crear miedo, paralizar a la sociedad a través de actos que hagan que vean la sociedad que hay un poder tan grande que el Estado no puede con él, paralizar a la sociedad por el miedo, paralizar al propio Estado por el miedo. Le voy a poner un ejemplo. Hable usted con un juez, porque es facilísimo acusar a los jueces. Hable usted con un juez y le dice: vea, general, yo voy en mi carrito con mis hijos a la escuela. Vienen estos y me avalean. ¿Qué voy a hacer? Vea, el acto del terrorismo crea miedo, paraliza. No es que los jueces son corruptos y que los jueces son... No. Hay que entender que los jueces requieren protección. Fabricio, este es un tema muy complejo. No busquemos simplificar las cosas. General, hay que entender la complejidad del problema. General, ¿qué garantiza que eso no se va a confundir con la protesta social? Esta es la mejor pregunta. Yo no habría aceptado de ninguna manera ser asesor de otra cosa que no sea
el combate al crimen organizado. He escuchado que, me parece, el señor Issa ha expresado que ese no es sino un montaje de la oligarquía, del capitalismo, en fin, para reprimir a las marchas y a la expresión libertaria de los pueblos. Pero verá que Issa reacciona ante posturas, por ejemplo, sí, no son posturas del gobierno, pero aparece el expresidente Osvaldo Hurtado diciendo algo parecido, el articulista Emilio Palacio igualmente. O sea, entiendo que la reacción de Issa y de la CONAIE tiene que ver con eso, general. Pero ¿quién es el doctor Hurtado, además de un expresidente respetable? ¿Acaso que el doctor Hurtado puede hablar por el gobierno? Tienen que escuchar ustedes al gobierno. El caso de seguridad, que yo estoy acompañando el proceso, es para combatir al crimen organizado. ¿Qué tiene que ver una disposición que dice que el crimen organizado afecta a la soberanía y a la integridad mediante prácticas terroristas? ¿Qué tiene que ver eso con el señor Issa o con la CONAIE o con la protesta social? A mí no me van a utilizar para que esto sea utilizado en otro espacio que no sea esta gran minga nacional a la que se ha convocado, para que todos, jueces, fiscales, políticos, asambleístas, todos dejemos de lado lo que nos separa, que puede ser mucho, pero que en el tema de combatir a la delincuencia organizada, en el tema de dar paz, tranquilidad a nuestros lugares, seamos capaces de acordar, que seamos capaces de todos unirnos, general, con una sola meta, general, con una sola visión. ¿Eso qué tiene que ver con el doctor Hurtado? General, y en honor a su tiempo, sobre todo porque sé que tiene otra entrevista rapidito, porque a mí en lo personal, y le digo, hablo por mí, yo le he dicho a mi audiencia, a mí el artículo 3 del decreto me llamó poderosamente la atención, porque me da la impresión de que están asumiendo de que policías y militares van a enfrentar procesos judiciales y le están pidiendo al SNAI que cuidado, que resguarden a esos policías y militares que tal vez se vayan presos. O sea, esa es la traducción, creo que más simplista, del artículo 3, general. ¿Cómo le explicamos eso al país? Con eso cierro. Mire, seguramente merece una explicación ese artículo, porque en efecto hay más de una crítica al respecto. Pero este es un pedido del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional. En efecto, ya en el artículo 54 del uso progresivo y legítimo de la fuerza, ya se establece que los militares y policías debe haber presunción de inocencia sobre sus actuaciones y que deben estar sometidos al debido proceso. Además, que el juez debe preferir medidas alternativas a la prisión preventiva. Ese ya fue un gran logro, eso ya está en la ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza. Pero ¿qué dice el comandante de la policía? ¿Qué dice el ministro? Con todo y esto, ahí está el caso del policía David Velastegui, que en acto de cumplimiento de su deber en el control de la minería ilegal, un juez le ordenó prisión preventiva. Es un caso real. Entonces la policía, las Fuerzas Armadas quieren estar también asegurados de que en un caso excepcional que suceda esto, ese policía, ese militar, no lo metan pues al centro de rehabilitación, estar justo con los que ha combatido, ha perseguido y seguramente ha logrado que vayan a la cárcel. O sea, es una medida de protección para el caso eventual en que vuelvan a repetirse casos como los de David Velastegui, ¿no? Yo no veo dónde esté lo raro o lo sorpresivo. Correcto. General Moncayo, valoro su gentileza de concedernos estos minutos y obviamente le comprometemos para que nos siga atendiendo en el futuro y seguir hablando sobre los temas de seguridad. General, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Siempre será un gusto. Muy gentil. Al general de Ejército en Servicio Pasivo, Paco Moncayo Gallegos, consejero de Gobierno para Seguridad.
esta primera aproximación que hemos tenido con una de las nuevas autoridades del Frente de Seguridad a propósito de las últimas decisiones. Sé que la próxima semana tendremos la posibilidad de conversar con el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Así que seguiremos hablando del tema de seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.